Un saludo muy cordial, bienvenidos. Cuando el cine se inventó era una atracción de feria, se proyectaba en barracas de feria y se pensaba que aquello no iba a tener mucho futuro. Pues menudo futuro que tuvo el cine, porque hoy día es una expresión cultural de primer orden y desde luego también distracción y espectáculo, y hay que compaginarlo todo. Aquí ponemos películas que unas veces son más divertidas, otras veces menos, unas veces tienen más componente espectacular que cultural o al revés. En fin, no sabemos qué les parecerá el título elegido para hoy. Con él llegó el escándalo. Este es el título de la película de Vincente Minnelli, aunque ese no es el título original. El título original es Home at Hill o From Hill, que sería algo así como Hogar de la Montaña o La Casa de la Colina o La Casa de la Montaña, en fin, diversas traducciones. Pero para comentar la película cuento con alguien que la ha visto detenidamente. Él es periodista de Onda Cero, durante mucho tiempo crítico taurino y además poeta, Agustín Hervás. Hola Paco. ¿Qué tal? Pues bien, moderadamente bien, después de lo que está cayendo, claro. Pues sí, porque hoy día decir que está bien es que está uno vivo, come todos los días. Sí, y no tiene uno que emigrar, no tiene uno que salir corriendo, ver su casa destruida y todo esto que está ocurriendo en Ucrania, claro. Sí, bueno, mientras el mundo siga gobernado por psicópatas, es difícil que esto tenga solución. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues ese sería otro análisis. Vamos a hablar de cine. Hablemos. ¿Tú eres cinéfilo? A mí me gusta el cine, no soy cinéfilo, no soy muy entendido, pero me gusta mucho el cine. Veo cine todo lo que puedo, es rara la semana que no acudo una vez al cine, y si alguna semana me la salto, pues la siguiente tengo que recuperar y voy generalmente al último estreno que haya, ¿no? Pero me gusta, no lo entiendo muy bien, pero la verdad es que creo que nuestra generación aprendió mucho con el cine. Home from the Hill, ese es el título original. En España con él llegó el escándalo. La casa en la colina. La casa de la colina o la casa de la montaña. ¿Tú has visto la película? He visto la película. ¿Cuál ha sido tu primera impresión? Porque no la habías visto antes. No, esta película no la había visto, ¿no? Y mira que a mí me encantan las películas antiguas entre comillas, ya somos nosotros también antiguos, porque la película viene a tener nuestra edad, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad de verla y me ha gustado verla porque me reencuentro con aquel cine doblado magistralmente, con aquel sonido que no tiene nada que ver con los sonidos actuales, pero que viéndola en un cine de verano te parecía espectacular cómo retumbaban aquellos altavoces en aquella claridad del cine de verano, en aquella anochecida o en aquellas noches largas, ¿no? Además, esta película tiene un espléndido cinemascope y un color muy bien trabajado. Es una película, es realmente espectacular esta película. A mí me ha agradado, me ha gustado mucho verla, la verdad. Y un reparto encabezado por Robert Mitchum y por Eleanor Parker. Están también dos jóvenes, Josh Hamilton y Josh Peppard, que llegaron a ser grandes actores, con una trayectoria unas veces más arriba, otras veces más abajo, quiero decir, algo irregular, pero bueno, que aquí estaba muy bien. Este es un reparto muy coherente. Sí, bueno, yo en cuanto a los actores que aparecen en la película me parecen muy apropiados. Sobre todo, yo soy un fan de Mitchum, entre otras cosas porque nos une algo físico que no mucha gente lo tiene, y es esto: la barbilla partida. No sé eso qué significará o de lo que será. Algunos dicen que somos más mentirosillos, pero realmente es un actor que siempre me ha gustado y que me ha impresionado los papeles que le han dado, y donde lo he visto me ha gustado. Esta historia es la adaptación de una novela que tiene el mismo título, de un autor que se llama Humphrey, de apellido. Sí, un autor que además... William Humphrey, que además creo que dejó de ser profesor y ya se pudo dedicar a escribir con la popularidad que alcanzó esa novela. Sin duda, la novela es del 58, la película se rodó en el 60 y en España se estrenó en el 61, un poquito después. No tengo constancia de cómo actuó la censura sobre esta película, pero algún corte le debió dar. Sí, yo he visto, cuando he estado visionándola, he visto algún corte que se aprecia, en estas circunstancias se aprecia porque el doblaje
es distinto. En otras películas, como tú bien me has comentado anteriormente, pues suele aparecer doblada, con subtítulos, cuando hay algún corte o se pone. En esta ocasión sí que yo he visto un nuevo fragmento con un nuevo doblaje, con voces distintas, ¿no? Esta película fue candidata a la Palma de Oro en Cannes, no se la dieron. Fue también candidata a los BAFTAs, no se lo dieron tampoco. Los BAFTA tampoco. O sea, por lo menos fue nominada. O sea que no es una película que pasó desapercibida, aunque no tuvo un gran reconocimiento, podemos decir. Y claro, uno se pregunta, con él llegó el escándalo. ¿Qué escándalo es el que llegó? Claro, a mí lo que me sorprendía viendo esta película es cómo en España, que estamos muy acostumbrados a cambiar los títulos originales, ahora ya no tanto, pero en aquella época sí que se cambiaban continuamente. ¿A qué obedece el que hayan titulado Con él llegó el escándalo? Con él llegó el escándalo si... ¿Quién? El padre, que era el origen de todo, el hijo bastardo, que supuso luego ser el redentor de todo, o el hijo natural que empezó a rebelarse. ¿Con quién llegó el escándalo? Bueno, el hijo bastardo era el hijo natural, el otro era el hijo matrimonial, el que había tenido dentro del matrimonio. Bueno, aquí se cuenta la historia de un capitán, que es Robert Mitchum, que es el dueño de medio estado, podemos decir. Todo el mundo le sigue el agua, ¿no? Le sigue la corriente. Está casado, pero es una convivencia simplemente, no hacen vida marital. Tiene un hijo, ella es quien educa al hijo, hasta que él decide que el hijo está un poquito debajo de la falda de la madre. Lo decide a raíz de una broma que le hacen unos ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues se dedica él a educar al hijo directamente para transformarlo en esa especie de salvaje en el que él estaba convertido. Un machito de la época, un machito. Exactamente, y ahí aparece el bastardo, que tiene otro papel determinado en la película, y no contemos más del guión para que de la película no vamos para que lo vayan descubriendo. Pero claro, el escándalo que es la sociedad americana rural de esa época. Bueno, no sé si exactamente, sabemos que lo que intenta reflejar en la novela, o lo que se intenta reflejar en la novela, y luego en la película, o Minnelli intenta hacer en la película, es, porque la acción hay que situarla, lógicamente, en el estado de Texas, creo que es, en Texas, donde en una ciudad que prácticamente el dueño es Robert Mitchum, por su trascendencia que le viene de la época de la confrontación bélica, de la guerra de sucesión de los Estados Unidos, y nos encontramos con una sociedad súper machista, una sociedad en la que los valores morales priman y que esta familia los destroza. Los destroza los valores morales el padre, y a mí me llama mucho la atención cómo hay un enfrentamiento entre el bastardo, el hijo bastardo, y el padre, que no es nada más que motivado por una cuestión afectiva, pero no vamos a seguir desvelando. Aquí hay egoísmo, violencia, venganza, inmoralidad, incluso amoralidad. Bien, y yo añadiría que dos secuencias particularmente a mí me llaman mucho la atención, y son de segundos. Unos negritos, niños negritos, que ven cómo se divierten los blancos en una fiesta, con gesto serio, absolutamente serio, y luego la otra escena, que creo recordar era la que habían cortado, cuando el hijo bastardo habla en el cementerio de los desahuciados, aquellos que murieron en pecado, porque se suicidaron o porque no sé qué, ¿no? Eso habla mucho de la moralidad todavía de este país, ¿no? En esta película que dirigió Vincente Minnelli, que no era italiano aunque tuviese... No, era estadounidense, ¿no? Pero claro, tenía, por parte de padre, tenía origen italiano. La madre era, creo que, canadiense. Que es el padre de Liza Minnelli. El padre de Liza Minnelli, esposo de Judy Garland, efectivamente. De hecho,
La última película que rodó Vicente Minelli la protagonizó Liza Minnelli, que se llamaba Nina. Nina. La película Nina, que fue, creo que en el 75 o por ahí. Esa fue la última que hizo, ¿no? En esta película hay ciertas resonancias de otros directores americanos de aquella época, como Douglas Sirk, que era el rey del melodrama, y de Nicholas Ray también. Sí, porque tiene esa, digamos, cobertura en la película en la que nos ponen en escena, todas esas, por ejemplo, a mí me llama también mucho la atención el vestuario. Claro, estamos dentro de una época en la que se lleva la cinturita de avispa. Por cierto, que se dice de la actriz Eleanor Parker, que era una mujer guapísima para la época y todo el mundo la deseaba, ¿no? A mí no me parece tan así, no me parece tan así desde este punto de vista, pero sí que veo los detalles de la moda, ¿no? Los detalles de la moda en esa cinturita de avispa, en esa forma de andar, en esas faldas plisadas, en esos suéter o jersey, ¿no? Que se ponían o nos poníamos, porque algunas veces también lo hemos utilizado en las casas, cuando ya cómo se visten para salir, se aderezan, cómo la utilización del pantalón vaquero es primordial allí en Texas. Claro, por eso son tejanos, pero para trabajar, incluso para vestir, ¿no? Cosa que esa moda ya llegó mucho más tarde aquí a Europa, ¿no? Esta película se rodó concretamente en el estado de Texas y en Mississippi, o Mississippi. En Mississippi. Porque se dice de las dos maneras. Yo creo que es Mississippi, creo. A mí me gusta decir Mississippi, igual que siempre me gusta decir México, aunque digan que hay que decir México, ¿no? Pero bueno. Bueno, total, que en esos dos estados y los interiores pues son en estudio, ¿no? Los estudios de, no sé si era de la Metro o de la Warner Bros. Creo que es la Warner Bros. la que produjo esta película. En la Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Sí, la Metro en el año 60. Bueno, sea como sea, sí. Que ese digamos que es la ubicación de rodaje. Y después, en cuanto al director Vicente Minelli, ganó el Oscar. Sí, pero lo ganó dos años antes, ¿no? El 58, por la película Gigi. Había empezado trabajando en Hollywood en los años 30 en musicales. Sí, y yo creo que además este director se enfrentaba en esta película a su primer cinemascope. Pues posiblemente. Creo recordar. Y además hay la primera secuencia de la película, tampoco esto es desvelar nada, pero las primeras secuencias de la película a mí me llaman la atención porque están en es una partida de caza, ¿no? Y hay un primer plano del perro que justamente mira a donde se va a producir el siguiente acontecimiento, ¿no? Y me da la impresión que conforme la cámara mira al perro, también mira a George Peppard, que inmediatamente se percata de que hay un individuo y en esto que empuja al protagonista, ¿no? Sí, esa secuencia está muy bien lograda. Hay una secuencia que a mí eso me llamó la atención porque es romper, empieza a romper con la película para captar la atención. Además, Agustín, este es un papel, y yo creo que para Robert Mitchum. Sí, no creo que otro actor lo hubiese hecho igual, y si lo hubiese hecho otro actor, la película hubiese sido algo totalmente diferente. Porque este es un actor, Robert Mitchum, que sus papeles los hacía creíbles. Esta es una historia creíble. Uno piensa que ese capitán, que ese terrateniente, en fin, que ese hombre es así realmente, que no es un actor que lo está encarnando, que es un personaje real. Sí, yo no sé si tendrá algo que ver en esta verdad que apunta sobre Robert Mitchum, no sé si tendrá algo que ver su infancia, su juventud, ¿no? Un poco díscola, incluso díscola, con problemas con la ley y tal, forjado en las calles de las ciudades, ¿no? Y en esa sociedad en la que había que ser alguien, querer ser alguien, pero salir desde abajo tenía mucha importancia, ¿no? Por eso la arrogancia con la que interpreta el papel, el orgullo, la compostura, la seriedad, creo que reclaman de Mitchum justamente el hecho de haber
o de surgir de una sociedad pobre. Sí, además, los historiadores del cine resaltan que Robert Mitchum se tomaba su trabajo, eso como un trabajo que no le daba mayor importancia, que él iba, decía su papel y se marchaba. Y ya está. Sin embargo, lo hacía, lo bordaba, ¿no? Es que en eso está el arte, ¿no? Sobre todo en el cine negro. Siempre se le asociaba a Robert Mitchum al cine negro. Bueno, es que esta época que estamos hablando es una buena época para el cine negro, ¿no? Entiendo que la mitad, los años 50, sobre todo la mitad de los años 50 hacia los 60, incluso con la aparición del color que hacía Hitchcock, es una excelente época para el cine negro, ¿no? También el cine negro no es algo que haya desaparecido de las pantallas, pero sí que se ha tratado de manera diferente. Tampoco ¿no? ha desaparecido el western, pero ya el western que se hace hoy día es una cosa que no tiene nada que ver con los años 50. Con el western que hacían en los años 50, precisamente. A mí de Robert Mitchum, en otro programa de esta serie ya lo destacábamos, hay una película que se llama La noche del cazador, sí, de Night Hunter, que fue la única que dirigió Charles Lawton, el actor Charles Lawton, donde ahí está Robert Mitchum, insuperable. Pero hay otra, que no sé si has visto, La hija de Ryan. Sí, creo que sí. Donde él hacía de maestro, sí, de un maestro de escuela en Irlanda, que es una película extraordinaria, de David Lean. Por eso los papeles que le han dado a Mitchum, yo creo que le venían al pelo en ese sentido, ¿no? Porque protagonizaban la esencia del hombre que catapultaba la sociedad, ¿no? Y que hacía de ese hombre, de ese personaje, lo hacía necesario, sin olvidar que efectivamente todos estos personajes que interpretaba o que se interpretaban en la época, sobre todo los masculinos de protagonistas, tenían que ser eso, tenían que ser masculinos y protagonistas, ¿no? Cosa que quizás hoy fuera un poco atípico, ¿no? Bueno, pues mira, ya que has dicho eso, una de las películas más recordadas de Vicente Minelli es El loco del pelo rojo, sí, la biografía, el biopic de Van Gogh, digamos, donde Kirk Douglas era Van Gogh. Bueno, pues ahí le dieron el Oscar interpretando a Gauguin a Anthony Quinn. Y es que se sepa, en la historia del cine, el actor que le han dado un Oscar como actor de reparto, habiendo tenido menos metraje en la película. Aparecía exclusivamente en 9 minutos. Por 9 minutos le dieron el Oscar. Ya estuvo bien ahí Anthony Quinn, ¿eh? Es que estamos hablando de grandes figuras de la cinematografía, ¿eh? Estamos hablando de grandes figuras. Que no quiero decir que esto desmerezca lo que hay ahora, aunque en mucho porcentaje sí, la verdad es que sí, que algunos de los actores actuales tendrían que beber o deberían haber bebido en las esencias de lo que era el actorado de la época que estamos hablando, de los años 50, de los años 60, ¿no? Porque ahora con todo esto de que todo tiene que ser muy melifluo, que no hay que cogérsela con papel de fumar, vaya a ser qué y tal, yo creo que estamos desmitificando a los personajes, incluso al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué escenas actuales vemos fumar? Sabiendo que eso está mal y que está prohibido y que no sé qué y no sé cuánto y tal, sin embargo, ¿por qué no se va? Que sí, que no digo que no las hay, no, que las hay, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo porque hay gente que sigue fumando. Y en determinada época casi todo el mundo fumaba, ¿no? Claro. Entonces no podemos limitar la creación, claro, por este tipo de correcciones políticas. Y además estaba bien visto socialmente, ofrecer tabaco, incluso que beber. Lo que pasa es que esto en la sociedad americana siempre se ha llevado muy de moda y bueno, y tampoco es muy correcto políticamente, ¿no? Pero es cierto, esto es lo que se llevaba en la época. Cuando queremos reflejar, tanto en novela como en poesía, en cualquier escrito o en cinematografía, épocas, hay que ser fiel a las épocas. Y no quiere decir que eso lo vayamos a hacer todos los días, ¿no? Bueno, aparte de hablar de la película, la persona que me visita aquí, que comparte conmigo este comentario de la película, también nos habla un poquito de su vida, de su trayectoria. En este caso, tú has mencionado la bebida, tu poemario se llama Gin Tonic en tus labios. Sí, sí.
Sí, bueno, ya, pero eso es no por afición a la bebida, sino por un recuerdo de la mujer amada. Ese recuerdo que hay, en la portada del libro aparece perfectamente, unos labios y una copa. Que en mi caso el recuerdo era del gin tonic, ¿no? Pero es una evocación de la persona amada, no una evocación de la bebida. Y efectivamente es el primer poemario compuesto. Creo que ahora a primeros del mes de abril va a salir el segundo poemario. En fin, y otra biografía que tengo escrita que también espero que salga a primeros de abril, ¿no? Y el Que tema, fueron encargos por otra parte de una editorial, ¿no? ¿y el tema de la tauromaquia dónde queda? Bueno, por mi parte queda olvidado profesionalmente, porque ya no me dedico a ello profesionalmente. Preferí elegir otro camino después de una serie de cambios que hubo en la radio, como bien sabe. Pero bueno, yo sigo siendo aficionado. Y es verdad que ahora elijo muy bien lo que veo y cómo comparto ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no le dedico el tiempo que le dedicaba antes, ¿no? Ahora simplemente me sirve de solaz y antes era por obligación. La actriz Eleanor Parker, que aparece en esta película siendo muy bella, como tú decías anteriormente. Que decían que era muy bella. A mí hay planos cortos que no me parece tanto, por los rasgos de la boca, pero incluso mira, por lo de la nariz. Pero en ese tipo de análisis que se sigue haciendo, aparecen los micromachismos, porque no analizamos lo bello que era Robert Mitchum o si George Pepper era... A mí me gusta más George Pepper que Robert Mitchum. Pero no analizamos si George Pepper era guapo o no era guapo. Pero nosotros podemos hacerlo, sin podemos problema, hacerlo, porque sería la igualdad a la hora de... Claro, yo no tengo ningún si problema. analizamos lo bella que era o dejaba de ser Eleanor Parker. A mí no me gusta tanto Eleanor Parker, pero sin embargo, en el estereotipo masculino me gusta más George Pepper que Robert Mitchum. Bueno, mencionaba a Eleanor Parker porque ella se inició en el cine, debutó cuando tenía 19 años en una mítica película de Ralph Walsh que era Murieron con las botas puestas. Esa era... ese es un mito del western. Pues ahí fue donde debutó Eleanor Parker. Ah, pues mira que yo no la reconocía así, fíjate tú. Sí, creo que un papel que no era demasiado largo, pero bueno, fue su... Sí, fue su debut. Bueno, pues, su debut. Esa película, no sé si la habréis puesto ya, pero no. Deberíais ponerla alguna vez porque lo de Morir con las botas puestas es de Cineforum. Un clásico absolutamente. Claro. Bueno, también estaba aquí, lo hemos mencionado anteriormente, George Pepper, que se hizo muy famoso en televisión con la serie Banachek. Y el equipo A, ¿no? Bueno, eso posteriormente. Sí, fue ya posterior, sí. El primero fue Banachek, de aquella época en que había también Macmillan y esposa, o el Teniente Colombo. El Teniente Colombo. Era de esa misma época. Cuando salieron esas primeras series, ¿no? De detectives, de investigadores. TV movies, más bien, eran películas de televisión, sí, más que una serie al uso. Que series, efectivamente. Pero que tuvieron un éxito extraordinario. Los cambios, generalmente, suelen tener éxito porque se salen de los estereotipos a los que estábamos acostumbrados. Yo acabo de ver Narciso Negro, y claro, pero no la serie última que se hizo en el año 20, no, la película originaria, y claro, ves una película muy deslavazada, con una interpretación muy forzada, ¿no? En cualquier caso. Y entonces, pues, cuando ocurren cambios sobre la forma de dirigir, porque hay una metodología nueva o porque hay un director más ingenioso, pues eso suele suponer un revulsivo para el aficionado al cine o al espectáculo. En la carrera de Eleanor Parker también hay que recordar La Conquista del Oeste, aquella película ¿también? Larguísima también salía, y George Pepper también salía en esta película. En esa película, por ser larguísima, salía yo creo que todas las figuras de la época estadounidense. Pero quería recordar de Eleanor Parker Cuando ruge la marabunta. También. Con Charlton Heston. Con Charlton Heston, efectivamente. Aquellas hormigas que lo devoraban todo. Qué película esa tan curiosa, ¿eh?
esa enclavada, yo la enclavo ese tipo de películas, que además debió ser una de las primeras que salieran por la época, dentro del cine trágico, ¿no? El cine trágico, cuando, acuérdate de los rascacielos, de catástrofe, ¿no? De catástrofe, de los aviones, no sé, en este caso era una catástrofe provocada por los animales, ¿no? Pero, y además, para que ruja la marabunta de esa manera, yo no sé, en la naturaleza no sé si eso ocurrirá, sí sé que ocurre a menor escala, pero no a tanta como se ponía en la película. En cualquier caso, nos impresionó. A mí me impresionó muchísimo. El otro actor joven que aparece en la película es George Hamilton. George Hamilton tuvo una carrera cinematográfica bastante irregular. Bueno, sigue vivo todavía, Sí. ya es bastante anciano, y se dedicó en gran medida a la televisión antes que al cine. Hizo una película donde encarnaba a Drácula, en tono de humor, que no recuerdo el título, que tuvo cierta proyección, pero después no ha sido un actor demasiado popular en cine, sí en televisión. Sí, yo no sé si en esta película que hablamos, con él llegó el escándalo, Hamilton daba la talla de lo que realmente se pretendía en la película. Supongo que sí. Digo, para los actores jóvenes de la época, ¿no? Pues un actor joven o un niño o un joven todavía melifluo que no acaba de despegarse de las faldas de la madre, una madre que lo ha recogido justamente para protegerse contra el padre y que por un momento dado lo obligan, entre comillas, a ser un machito de la época. No sé si daba la talla o el perfil, no de eso, sino de niño guapo, de niño al que le pudieran haber gustado todas las niñas, como sí ocurre con el hermanastro. Mucho más decidido, mucho más arrojado, valentón, haciéndole cara al padre y a la sociedad, pero con un gran corazón, porque al final de la película todo se resuelve en una lápida. Cosa que también me llamó la atención cuando he visto la película. Todo se ha resuelto al final de la película, como debe ser, porque los finales son para resolver, pero lo curioso es el dato de que se resuelve en una lápida. Está claro que es una película que es un retrato de una sociedad. Esos personajes no encarnan más que una sociedad, como tú decías antes, en contraposición, pues llevando a la práctica una serie de valores que no eran los que teóricamente imperaban en aquel momento. Pero fíjate que te digo, Paco, no creo que haya variado mucho en 60 años eso que hemos visto en esta película a lo que puede ocurrir en zonas muy particulares de estos estados americanos del sur. No lo sé. Pues sí, habría quizás que llamar a un sociólogo para que hiciese un análisis más profundo. Porque ahí, si te das cuenta, ahí es donde se producen, por ejemplo, los tiroteos más contundentes en este tipo en estos estados, ¿no? Que estamos hablando. Esas noticias que nos... Bueno, Agustín, da algún argumento a nuestra audiencia para que se quede a ver la película. Pues miren, Robert Mitchum siempre es una apuesta. Igual que cuando ustedes van al cine o van al teatro y hay un actor determinado que les gusta y saben que por muy mal que lo haga, no les va a defraudar. Pues véanlo y observen su arrogancia, su talante y su profesionalidad. Pues te agradezco mucho, Agustín, que hayas venido a torear por primera vez en esta plaza. Muchas gracias por invitarme. Nuevo en esta plaza. Me encanta. Pero seguramente volverás otro día. Muchas gracias. Te avisaré con antelación. Para ver la película. Para ver la película. Gracias. Gracias. A todos ustedes, quédense ahí porque nos remontamos al año 1960, Robert Mitchum, de la mano de Vincente Minnelli, también con Eleanor Parker, con George Peppard y naturalmente con George Hamilton. Película del año 1960 que hay que disfrutar. Hasta la próxima semana.